Aprovecha este momento y levante tus bracitos y dile: Señor, gracias por este nuevo despertar. Gracias por este nuevo respirar que tú nos das. Gracias, Señor, por la vida que tú nos otorgas. Gracias, Señor, porque hoy abrimos nuestros ojos y pudimos contemplar un nuevo amanecer. Gracias porque, Señor, tú sigues confiando en nosotros. Y a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestras imprecisiones, Dios, tú sigues ahí, Señor, firme con nosotros. Ayúdanos a mantenernos, Señor, constantes en ti. Que no fluctuemos, Dios, que no nos desviemos, que no nos dejemos abrumar por los problemas, por las dificultades. Que aprovechemos cada momento, Señor, para estar delante de ti, para rendir nuestra vida, Dios, y entregarnos completamente, Señor, ante tu presencia, para que tú nos uses en los años, en los días, en los meses, no sabemos el tiempo que tú tengas, Señor, determinado para nosotros. Queremos un día, cuando partamos de esta tierra, salir satisfechos de haber cumplido nuestra labor, Dios. Que lo que tengamos para hacer, lo hagamos, Dios. Que no aplacemos, Señor, que no prolonguemos más las cosas, sino que tomemos decisiones. Que este sea un tiempo, Señor, donde verdaderamente nosotros digamos: queremos servirte. Queremos que tú nos uses, Señor. Saca de nosotros todo aquello que no te sirve, Dios amado. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos y amados hermanos, hijos de nuestro amado Dios, que el Señor Todopoderoso hoy sea bendiciendo nuestras vidas. Que Dios sea hoy hablando a cada corazón, a cada uno de nosotros. Que sea un tiempo bien especial. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana, en este nuevo tiempo. En esta semana que tradicionalmente se titula como Semana Santa. Pero nosotros hemos dicho que como pueblo cristiano todas las semanas tienen que ser Semanas Santas. Todos los lunes tienen que ser lunes santos, martes santos, miércoles santos, jueves santos, viernes santos, sábado santo y domingo santo. Todos los días deben ser santos, es decir, todos los días debemos vivir separados para el Señor. Todos los días debemos recordar la obra tan grande que hizo el Señor Jesucristo en esta tierra para librarnos del pecado y darnos la vida eterna. Nosotros no precisamos de una semana en particular para recordar a Jesús y recordar lo que Él hizo. De cierta manera, nosotros hemos venido todo el tiempo tratando de buscarle, tratando de vivir cada vez más apartados para el Señor. Por lo tanto, esta semana no es que sea como tal una semana especial, porque todas las semanas tienen que ser semanas especiales. Pero sí queremos aprovechar estos espacios, sobre todo cuando los niños no tienen que ir a clase, cuando los jóvenes ya no están en la universidad porque les han dado su tiempo, porque aprovechan algunos familiares para acercarse o de pronto desplazarnos donde algún familiar. Que aprovechemos este tiempo, mis amados y amadas del Señor, para estar en paz, para estar en tranquilidad, un tiempo de regocijo, un tiempo de reflexión, de meditar cómo está nuestra vida espiritual. Un tiempo de alistamiento, un tiempo de preparación, un tiempo donde nosotros podamos ser equipados por la palabra del Señor. Por eso bendito Dios por este espacio que nos permite estudiar cada día la palabra del Señor. Y esto para nosotros no es una novedad ni es solamente un caso fortuito que lo hacemos en esta semana, sino que ustedes saben que hemos venido todo el tiempo tratando de caminar conforme a como Dios tiene establecido. Y bueno, entonces eso nos va a ayudar para que nosotros podamos seguir caminando en bendición y seguir caminando conforme a como Dios ha ordenado. Por esa razón, mis amados, nosotros estamos hoy aquí conectados. Damos la bienvenida a los que están aquí acompañándonos a través de Zoom, nuestros amigos que están a través de Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Las personas que posteriormente se conectarán a través de YouTube. Gracias y sabemos que Dios está haciendo un trabajo bonito. Dios está haciendo una obra hermosa en medio de cada uno de nosotros. Vamos a tocar un tema en esta serie. Es una miniserie que comenzamos el día de ayer domingo y vamos hasta el próximo domingo. Y hemos titulado La Última Semana de Jesús. Y lo que estamos tratando de analizar durante esta semana son aquellos eventos, aquellos sucesos que se dieron importantes. Hemos dicho que todo lo que el Señor hizo en esta tierra fue importante, todo fue significativo. Cada palabra que el Señor dijo es sabiduría, es conocimiento, es riqueza para nosotros.
pero obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a poder estudiar cada uno de los detalles. Entonces estamos tratando de sacar como algunas cosas importantes, repito, sin demeritar lo demás, sino que estamos tratando de sacar algunas cosas que son bien relevantes, que nos ayudan a nuestro vivir diario. Esta semana, que sea una semana donde podamos ser edificados, donde podamos crecer espiritualmente, donde podamos avanzar espiritualmente. Sé que lo hemos venido haciendo, pero pues no está de más que reforcemos un poco más, intensifiquemos un poco más. Hoy quiero hablar de un tema que le he puesto como título: «Ay de vosotros, hipócritas». Y es una palabra fuerte porque es un pasaje de la Biblia. Vamos a estar estudiando hoy el libro de Mateo, capítulo 23, donde nos muestran diferentes escenas, diferentes momentos, y Jesús, ya lo vimos el día anterior, Jesús había tratado de increpar, de confrontar a aquellos fariseos hipócritas, religiosos, que estaban escondidos detrás de una religiosidad, pero que sus corazones no habían cambiado, sus corazones no habían sido mudados. Decíamos el día anterior que de cierta manera los enemigos del Señor Jesús no estaban fuera, sino que estaban dentro, donde supuestamente eran aquellas personas que le deberían buscar con todo el corazón, aquellas personas que deberían hablar y una vez Jesús se presenta, pues sencillamente estar apoyando eso porque estaba escrito en la palabra de Dios. Al contrario, fueron los mayores detractores, fueron las mayores personas que lo señalaron, lo juzgaron, y vamos a mirar en esta semana cómo ellos son los que están acusándolo ante Roma para que lo crucifiquen. Entonces vamos a notar cosas que son bien interesantes, pero que también no solamente el Señor Jesucristo habla a ellos, sino que también habla a la multitud que está con Él y que de cierta manera los increpa también. Pero también está hablando a nosotros para que nosotros revisemos nuestra vida, para que nosotros no estemos viviendo bajo una fachada, bajo una apariencia pseudo espiritual, cuando en realidad tenemos corazones que no han sido mudados. Si de repente hay pecado en nuestra vida, que nosotros podamos como revisar y decir, bueno, este es un buen tiempo para que de una vez por todas nosotros nos decidamos servirle a Dios con todo nuestro corazón, para que decidamos sacar absolutamente todo lo malo que hay en nuestro corazón, lo feo que hay en nuestro corazón, todo lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Vamos a estudiar este capítulo porque es bien interesante y vamos a ver cómo el Señor sigue enfrentando a aquellos líderes religiosos, aquellos dirigentes que supuestamente eran las personas de autoridad. Y bueno, y aquí advierte a sus discípulos sobre el cuidado que hay que tener con ese grupo de personas, con esas personas que tienen esa apariencia de piedad, pero que por dentro están llenos de pecado y de maldad. Vamos a mirar entonces versículo 1 en adelante, vamos a mirar ese primer párrafo del 1 al 3, estamos en el libro de Mateo capítulo 23. Y aquí Jesús advierte contra esos escribas, contra esos fariseos que estaban ahí. Dice la escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, a la gente, noten, hay multitudes, está hablando a la gente y le está hablando a su equipo de trabajo, a sus discípulos. Ahí están sus 12 discípulos y le está diciendo lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos. Es decir, lo que ellos están hablando son unos maestros que son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Es lo que les está diciendo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Entonces le está diciendo, así que todo lo que ellos les estén hablando, practíquelo y obedézcanlo, porque eso está escrito en la palabra de Dios. Pero noten lo que dice aquí punto y coma. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no qué, y no hacen. ¿Eh? Entonces aquí lo que Jesús le está diciendo, lo que ellos están diciendo es correcto porque es la palabra de Dios. Lo que ellos le dicen, por favor, ustedes practíquenlo, ustedes obedézcanlo. Pero, y ese pero anula, dice, pero no sigan su ejemplo. No caminen como ellos caminan, porque ellos hacen cosas que no son conforme a lo que están enseñando. Es decir, no tienen una vida congruente. Dicen muchas cosas, pero no practican lo que están diciendo. Por lo tanto, lo que Jesús le está diciendo es tengan mucho cuidado con ellos. No se dejen llevar por la vista. Más bien, presten mucha atención a lo que dicen porque es una realidad, pero no sigan lo que ellos hacen. Obviamente era una palabra que estaba siendo dura y que los estaba confrontando a esos religiosos y que el pueblo y los discípulos pues estaban mirando y decían, pues sí, tienes razón. Y esa palabra fue dada hace más de 2000 años. Pero quiero decirles, mis amados del Señor, que esta misma palabra es vigente hoy en día. Porque hay muchas personas que diciéndose ser muy espirituales, hablar muy bonito y posiblemente escondidos en una denominación, en una congregación, en una iglesia,
que hablan bonito y elocuentemente, pero su vida, su forma de actuar es muy diferente a lo que ellos dicen. Y aquí hay una advertencia para aquellos hipócritas, y de ahí el título: ay de vosotros hipócritas. Que nosotros, mis amados, tengamos muchísimo cuidado. Que nosotros no nos dejemos llevar por esas apariencias externas de la gente, sino que nosotros verdaderamente podamos caminar conforme a la palabra de Dios. Y esto es una palabra fuerte. Y Jesús, noten que está colocando su posición de autoridad. Aquellos líderes religiosos habían tomado una posición que no les correspondía. Ellos estaban abusando del pueblo, como infortunadamente, tristemente, hoy también se ve. Personas que se escudan en una iglesia, en una denominación, y que tienen títulos espirituales, títulos religiosos, títulos de autoridad, y que aprovechan esa posición no para enseñar la palabra de Dios, no para conducir al pueblo para que se acerquen a Dios, sino para tomar ventaja y aprovecharse de las personas. Estos líderes religiosos habían usurpado, escúchenme muy bien, habían usurpado algo que no tenían derecho, y estaban tomándose atribuciones que no les correspondían. Estaban poniendo unas cargas pesadas al pueblo, cosas que ni siquiera ellos estaban haciendo, pero sí las imponían al pueblo. Por eso los llama hipócritas. Y de ahí donde está la palabra fariseo, que hoy en día es muy común escuchar cuando alguien se dice fariseo, es un sinónimo de hipócrita. Realmente fariseo eran personas que estudiaban la palabra de Dios, los escribas eran los que traducían la palabra de Dios, es decir, ellos tenían el conocimiento de Dios, pero no hacían lo correcto. Por eso la palabra fariseo. Pero esa palabra fariseo realmente eran personas que estudiaban la palabra de Dios, pero que infortunadamente no vivían la palabra de Dios. Es muy triste también saber que hoy en día hay muchos, al igual que estos fariseos de esa época, que están en los diferentes lugares, haciéndose pasar por líderes espirituales, pero engañando, usurpando, sacando provecho, tomando ventaja de la iglesia para bien propio, pero no dando a conocer las verdades de Dios. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo, noten que ya el nivel de confrontación era fuerte. Jesús sabía que ya le quedaban próximos días para él ser crucificado. Pero él no podía guardarse eso y tenía que desenmascararlos, tenía que encarar a aquellas personas que estaban abusando del pueblo, que estaban tomando ventaja de esa posición espiritual que tenía. Y seguimos leyendo, por favor, a partir del verso 4, y es una descripción de lo que Jesús le sigue hablando a estos hombres. Y escuche lo que dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan las filacterías. Esas eran unas cajas donde guardaban los versículos bíblicos, y entonces llevaban cajas grandes con versículos bíblicos, que es una apariencia hoy de una persona que anda ahí con la Biblia para arriba y para abajo, pero que su vida realmente deja mucho que desear. Y dice la escritura, y extienden sus flecos de sus mantos, o sea, vestidos con unos ropajes espirituales, y cuando la gente los veía decía, wow, qué espiritual, ay, cuidado porque viene fulano de tal y es un espiritual. Pero noten lo que sigue diciendo: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. No nos toquen, somos los ungidos del Señor, por favor, no nos toquen usted, hay que se meta con alguno de nosotros. Aquellas personas que quieren creerse en que son más que otras personas. Y que cuidado les hablan durito y cuidado los confrontan, porque ojo, porque están hablando con el ungido de Dios. Pero escuchen lo que sigue diciendo. Dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí, que los saluden, que les besen el anillo y que se postren ante ellos y que los llamen rabí, rabí. Pero note lo que Jesús está diciendo. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro, dice, es el Cristo. El Cristo es el único maestro. Jesús es el único maestro. Y le sigue diciendo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis, noten esto por favor, y no llaméis Padre vuestro a nadie en esta tierra, porque uno es vuestro Padre. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El único que tiene título de llamarse Padre es Dios, que está en los cielos. Habrán personas que son líderes espirituales y los demás, y se les podrá dar otra denominación, otro nombre, pero no llamarlos Padre, porque el único Padre es el que está en los cielos. Sigue diciendo, verso 10, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo.
porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Hay de aquellos que aprovechan de su posición. Hay de aquellos que aprovechan de esa condición de líderes para tomar ventaja de las personas. Aquí hay un pasaje muy hermoso que el Señor nos confronta hoy y nos dice que el que sea enaltecido terminará humillado y el que se humille será enaltecido. Y nos enseña a tener siempre una actitud de reverencia y de respeto y de humildad. Y que en la medida que Dios nos bendiga, que en la medida que Dios de cierta manera nos siga formando y sigamos aprendiendo las cosas de Él, no es para que nos llenemos de orgullo, nos ufanemos, sino que al contrario, cada vez con humildad podamos servirle al Señor. Hay de aquellos que quieren tener un nivel mucho más elevado y más alto el que les corresponde. Y entonces se colocan en las posiciones donde son los intocables. Y aquí el Señor está diciendo algo que es bien importante. Nosotros hemos venido para humillarnos, para estar de una forma humilde, para servirle al Señor. No para aprovecharnos de la grey, no para aprovecharnos de las personas. Estamos para enseñar la palabra de Dios. Estamos para servir a la grey, a la congregación, a la iglesia del Señor. No para que la congregación nos sirva a nosotros, no para servirnos de la congregación, sino para servirle a la congregación. Para servirle a los demás, no para que los demás nos sirvan. Ese fue el gran ejemplo del Señor Jesucristo. Dijo, yo he venido para servir y no para que me sirvan. Y lo estaba hablando el maestro de maestros, el verdadero rabí. ¿Por qué nosotros queremos hoy sentirnos más? Y hay que de pronto nos hablen mal o que se dirijan contra nosotros o que nos increpen o que nos confronten, porque entonces muchas personas hoy toman su posición de autoridad y comienzan a maldecir a los demás. Por favor, tengamos mucho cuidado. Aquí se está refiriendo a esos líderes espirituales de esa época. Noten que Jesús, en algo que fue muy enfático y muy radical y muy duro, podríamos decirlo de esa manera, fue con esos líderes religiosos, con esas personas que tienen apariencia religiosa, apariencia espiritual, pero que sus corazones no han sido mudados, sus corazones no han sido cambiados. Y esto es bien importante, mis amados, porque si bien es cierto, sí, este pasaje está hablando a ellos, pero también nos está confrontando a nosotros. No va y sea que nosotros nos estemos escudando en una denominación, nos estemos escudando en un título, cuando realmente nuestras vidas no sean unas vidas genuinas delante de Dios. Y este es el pasaje importante, porque aquí los está confrontando. Y seguramente, y aquí uno va entendiendo cosas, por esa razón, esos líderes religiosos comenzaron a confabular para retener a Jesús, para callar a Jesús, para quitarlo de escena. Porque se estaba convirtiendo en un gran estorbo, porque ya la gente ya comenzaba, perdóneme la palabra, como a abrir los ojos y darse en cuenta de esa realidad, que no eran esos atuendos y esas formas tan espirituales como se veían, sino que Jesús, por primera vez, y yo creo que este es uno de los pasajes más duros que uno encuentra en la Biblia, Jesús no tuvo, perdóneme la palabra, pelos en la lengua para decirles a esas personas la realidad, porque Jesús siempre vino, por un lado, un Jesús amoroso, que vino a salvar a los que estaban perdidos, pero por otro lado está confrontando el pecado y nos muestra las dos caras de Jesús, las dos caras de la moneda. Por un lado el amor, por un lado la ternura de Jesús, por un lado el cariño y el aprecio, el amor que sintió por esta humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también vemos un Jesús que es un Jesús que hace justicia, un Jesús que hoy es nuestro Salvador. Hoy Jesús es aquella persona que nosotros podemos ir a Él y no importa nuestro pecado, Él extiende su gracia y se convierte en nuestro abogado. Pero mañana aquellas personas que endurezcan su corazón y que estén en una fachada religiosa sin tener un corazón verdaderamente entregado a Jesús, mañana Jesús será su juez y ahí tendrán que rendirle cuentas a Él. Y es que delante del Señor, mis amados y amadas, no puede haber nada oculto. Nosotros podemos aparentar muchísimas cosas ante los demás, ante nuestra familia, ante nuestra esposa, nuestros hijos, ante la comunidad. Pero es verdaderamente Dios que conoce nuestro corazón. Podemos fingir muchas cosas. Podemos nosotros ser como esos actores y podemos durar toda la vida actuando y aparentemente terminar siendo calificado para los demás como personas excelentes, como íntegras. Pero es que solamente Jesús conoce el corazón y un día delante de Él quedaremos desnudos
hablando de nuestro corazón y nuestra vida, y Él nos dirá a cada quien lo que hemos hecho. Y recuerde que todo lo que nosotros sembremos, todo eso vamos a recoger. Aquí Jesús los está poniendo, digamos, al descubierto, frente a esa multitud y frente a los discípulos. Y les está advirtiendo, tenga cuidado con ese tipo de personas. Pero sigamos en el versículo 13 y 14, por favor. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Noten qué palabras tan duras del maestro. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Escuchen esto. Les dice hipócritas, fariseos. Ustedes se han escudado en una religión y están demostrando un pseudo espiritualismo. Pero ustedes ni entran ni le están permitiendo entrar a las demás personas. Porque ustedes han colocado un maquillaje, han colocado una fachada, una apariencia. Ustedes saben que están mal delante de Dios. Ustedes no van a entrar, pero lo peor es que la gente que los está siguiendo a ustedes tampoco van a entrar. Están engañando a muchas personas porque no les están mostrando la verdad, porque lo están llenando de dogmas, lo están llenando de rituales, lo están llenando de una cantidad de prebendas, una cantidad de cargas, pero realmente no les están enseñando la palabra de Dios. Y al igual que ustedes, van a morir también todos aquellos que los sigan a ustedes. Les está hablando duro a los líderes religiosos. Y escúcheme, les está hablando en su mismo templo, en su mismo lugar, en su mismo escenario. Y obviamente, pues ellos se mirarían y estarían enojados, gruñendo. Y los demás, las personas que estaban ahí diciendo, wow, por fin les están diciendo la verdad a estos hombres. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Se aprovechan de la gente. Se aprovechan de la necesidad espiritual de las personas. Sacan provecho, sacan tajada de eso. Y se escudan quitándole la plata a la gente. Inventando una cantidad de cosas. Dizque, denme el dinero y yo oro por ustedes. Pacten y yo oro por ustedes. Paguen por eso, tranquilos, paguen por eso para que el alma de su familiar sea salva. Hipócritas mentirosos. Eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Por qué engañan a la gente con tantas cosas? ¿Por qué engañan a la gente mostrándole cosas que no son reales? ¿Por qué no le muestran la realidad a las personas? Porque obviamente eso le genera lucro, eso le genera beneficio. Dice aquí, están detrás de las casas de las viudas, están mirando cómo le pueden sacar las cosas a la gente. Y no se dan cuenta que la están engañando. Y hacen largas oraciones. Y entonces los ven tan espirituales. Parece que hasta cambian su lenguaje, su forma de hablar. Y se muestran ante los demás como muy espirituales. Dice, pero recibiréis mayor condenación. ¡Wow! Esa es una palabra muy fuerte, mis amados. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Que el que más tiene, entonces es deudor. Recuerda aquella persona cuando el Señor le perdonó una deuda y el Señor dijo, al que más se le perdona, más. Esa persona más tiene que ser entregada. Estas personas conocen de Dios, conocen de la Biblia. Han estudiado, están dedicados a eso. Los demás, pues, de cierta manera, entre comillas, estarían justificados diciendo, yo no sabía eso, yo nunca había estudiado eso. Pero es que le está hablando a las personas que supuestamente son los estudiosos de la Biblia. Por eso le dice, ay de vosotros. Y esta palabra, ay de vosotros, por lo menos la utiliza unas 8 veces. Hablando de esas acciones de esos líderes, de ese carácter de esas personas, de las consecuencias que vendrían por actuar de esa manera. Pero nosotros tenemos que revisar también todo esto, mis amados. Porque tristemente nosotros como pueblo cristiano, y tengo que decirlo, también nos llenamos de muchas palabras, también nos llenamos de mucho conocimiento de Dios, también recibimos palabra y escuchamos predicaciones y tenemos mucho lenguaje y aparentemente nosotros tenemos un lenguaje diferente a los demás. Pero ¿cómo está nuestra vida verdaderamente delante de Dios? ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? ¿Será que si somos congruentes en lo que sabemos, en lo que estudiamos, en lo que hemos aprendido con lo que estamos viviendo? Y ahí tenemos que ser confrontados. Ahí tenemos nosotros en esta mañana que revisar nuestra vida, nuestro corazón y decirle, Señor, perdónanos. Porque nosotros ante los demás aparentemente somos muy espirituales y aparentemente tenemos muchas cosas bonitas.
pero solamente tú sabes lo que hay en nuestro corazón. ¿No será que hablamos muy bonito de las cosas de Dios, pero aún corazones llenos de pecado, de mentiras, de robo, de pornografía, de chismes, de palabras obscenas? ¿Cómo está nuestra vida, mis amados? Porque así como el Señor Jesucristo en esta ocasión los está confrontando a ellos, un día ustedes y yo vamos a ser confrontados delante del Señor. Pero bendito Dios que nos permite una palabra como esta, que nos sacude, que como que nos pone a revisar nuestra vida para que reflexionemos y digamos, no puedo seguir igual, yo tengo que tener un cambio verdadero. Que aprovechemos esto que entre comillas se llama Semana Santa para que reflexionemos verdaderamente cómo está nuestra vida, para que hagamos una revisión interna y que delante de Dios digamos, Señor, sí, perdónanos, porque sí leemos y lo señalamos a esos religiosos, pero posiblemente nosotros también estamos actuando como ellos o quizás peor. Revisémonos, por favor, mis amados. Dice el versículo 15 en adelante, sigue hablando con ellos, los sigue increpando. Aquellas personas que aparentemente impresionan a los demás con una apariencia espiritual. Les sigue hablando, les dice el verso 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, para buscar un seguidor, para conseguir personas. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Uy, esto es una palabra muy fuerte, mis amados. O sea, ustedes buscan adeptos, ustedes buscan personas para que lo sigan. Pero ustedes no se están dando cuenta que ustedes están mal y que ustedes así como van para el infierno y están trayendo más personas. Y están arrastrando a más personas. Hay de vosotros, dice el versículo 16, guías ciegos. ¿Guías qué? Ciegos. Porque no conocen la realidad. Porque tienen una religión nomás. Porque tienen una cantidad de cosas, pero no conocen verdaderamente a Dios. Y dice, guías ciegos. ¿Qué decir? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Es decir, ustedes están más enfocados en las cosas materiales, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Noten, decir, no, las cosas espirituales no son tan importantes, pero si usted se comprometió con Dios, usted tiene que dar eso, porque si usted no da lo que se comprometió con Dios, viene una maldición sobre su vida. Entonces noten que están más detrás de esas cosas materiales, más que enseñarle la verdad al pueblo, a los que están escuchando, a los que van con una confianza diciendo, yo quiero ir a tal lugar porque quiero crecer espiritualmente. Y no se dan cuenta que son como lobos rapaces que lo único que están buscando es cómo los esquilan, cómo se aprovechan de ellos. Versículo 19, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Verso 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que por el que habita. Verso 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Noten que el Señor Jesucristo les habló de una forma directa, mis amados. El Señor Jesucristo no se puso ahí como por las ramas y que de pronto para que no se molesten, de pronto para que no de pronto se enojen. No, a él no le interesaba eso. En alguna oportunidad los discípulos dijeron, Señor, estás hablando muy duro, estás hablando muy grueso a la gente y la gente se está yendo, Señor. Y Jesús los voltea a mirar y dice, ¿y ustedes pues, ustedes qué opinan? Porque si quieren, las puertas están abiertas y vayan detrás de ellos. Noten que Jesús, por un lado, es ese Jesús amoroso, pero por otro lado, es aquel que dice la verdad. Y es mucho mejor, mis amados, aunque muchas veces sean palabras duras, que nos confronten, que nos hablen al corazón, es mucho mejor que nos digan la verdad. Ahora que podemos nosotros reflexionar y podemos hacer cambios. Es mejor que nos digan una verdad que nos duela y no una mentira que nos condene. No es que toda la vida vivimos en esta tierra como si estuviésemos bien. Y aparentemente estábamos bien porque nunca nos confrontaron con el pecado. Siempre nos dijeron que sí, no importaba. Eso todos tienen amantes. Eso todos hacen lo mismo. Usted tranquilo, no se preocupe. Desde que usted traiga lo que corresponde aquí, no importa. Y la gente dice, bueno, me gusta esto porque no lo hacen a uno sentir mal. Y yo prefiero, mis amados, que nos hagan sentir mal, que la palabra de Dios nos confronte y nos haga sentir mal,
para que nosotros reflexionemos y tengamos cambios. Y no que terminemos toda esta carrera aquí en la tierra aparentemente bien, y aquel día, que es el día de las verdades, cuando estemos delante de Dios, entonces digamos, Dios mío, y entonces, ¿y ahora yo qué hago? Cuando ya no haya nada que hacer, mis amados, cuando ya sea demasiado tarde. Ahora, si nosotros sabemos que estamos mal, pues el mensaje central es que revisemos nuestro corazón, nuestra vida, y que si estamos mal delante de Dios, podamos cambiar. Que no sean ese día donde tengamos que escuchar los ay de lamentos, sino que sea ahora que digamos, ay sí, yo estoy mal y tengo que hacer un cambio. Tengo que revisar mi vida. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Note cómo el Señor sigue de una forma tajante, de una forma agresiva, de una forma directa contra esos escribas y fariseos hipócritas. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué les está diciendo? Aquellos personajes eran tan meticulosos, eran tan cuidadosos. Ay, vendimos esta menta, saquemos el 10% de esto. Saquemos. Y eran tan detallistas en eso, en contribuir con su 10ª parte de lo que ellos ganaban, de lo que ellos recibían. Y entonces llegaban allá a los templos, aquí está lo que es del Señor. Y todo el mundo, wow, mire qué ofrenda, mire lo que trae para el Señor. Le dice, eso era necesario hacerlo, sin dejar de hacer lo otro. Porque ¿de qué sirve que ustedes traigan y que ustedes den y que ustedes contribuyan con la causa de Dios? O con la causa del ministerio, o con la causa del desarrollo de la obra de Dios. Pero si sus corazones verdaderamente no están genuinos delante de Dios, dice, si no practican la justicia, es decir, si no están haciendo lo recto en esta tierra, si no tienen misericordia, si solamente están pensando en ustedes, si solamente están pensando en su fama, en su prestigio, en sus riquezas, en crecer, en avanzar, sin tener en cuenta a los demás. Y dice, y sin la fe, es decir, sin la confianza en Dios. Noten que Dios y el Señor Jesucristo en este caso los está confrontando en cosas que se dan hoy en día. Personas que aparentemente sí, yo ayudo, sí, yo contribuyo, sí, yo estoy en el ministerio y una cantidad de cosas de fachadas para que los demás los vean, que cómo sirven a Dios, que cómo ayudan, que cómo contribuyen. Y el Señor dice, es necesario hacer eso, pero sin dejar de hacer lo otro. Lo otro es más importante. Lo más importante es tu confianza en Dios, tu vida cambiada, tu vida transformada verdaderamente. Eso es lo más importante ante los ojos de Dios. Eso es lo que Dios verdaderamente ve. Dios mira el corazón. Dios mira a nosotros cómo estamos actuando delante de Él. A veces la gente se escuda diciendo, como ya doy para las cosas de Dios, entonces ya como que no hay ningún problema. Y es que tristemente en muchos lugares les interesa solamente que den y no importa cómo vivan. No importa que esa persona muera y se vaya a condenar, no les importa. Lo importante es que ellos den y contribuyan. Y mis amados, ante los ojos del Señor Jesucristo no es así. Porque a Él lo más importante son vidas cambiadas. Vidas, como dice aquí la palabra, que caminemos en rectitud, en justicia. Que verdaderamente nosotros seamos ecuánimes con lo que hacemos. Que verdaderamente nosotros seamos personas que confiamos plenamente en Dios. Y que estemos con Él por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Que le sirvamos con todo nuestro corazón. Y sigue agregando en el versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y es una palabra que yo creo que muchos se miraban y se reían. El Señor Jesucristo es hasta jocoso y tiene como buen sentido el humor, pero Jesús estaba hablando seriamente. Ustedes se fijan solamente en los pequeños detalles. Ustedes están pendientes son de esas cosas pequeñas, pero lo grande y lo esencial lo han dejado a un lado. Ustedes están más pendientes de las relaciones con los demás, de sus costumbres sociales, de su apariencia física, de mostrar cosas que verdaderamente no están viviendo. Y están más pendientes de cómo te vistes, están más pendientes de cómo es que hablas, pero no están mirando lo que hay dentro del corazón. En otras palabras, le está diciendo, ustedes se han dedicado solamente a tener una decoración exterior, una decoración externa, pero no tienen ningún contenido interior. Solamente es esa fachada, pero no hay nada por dentro. Espiritualmente no tienes nada. Tienes apariencia, tienes fachada
y te cubres y te muestras como esa persona, tan espiritual, pero tu corazón ¿cómo está? Tu contenido espiritual, lo que hay dentro de ti, verdaderamente ¿cómo está? Te fijas en los detalles. Ay, pero esto, pero lo otro. Pero está lleno de hipocresía. Está lleno de mentiras. Está lleno de murmuración, de chismes. Y te vistes muy espiritual, aparentemente. Pero con tus labios estás murmurando. Estás hablando del uno y del otro. Estás hablando sobre la reputación del uno y del otro. Estás metidos en problemas, en dificultades por la lengua, por la forma como tú estás hablando ante los demás. Eran palabras fuertes que le estaba diciendo, mis amados. Un Jesús que dice, yo igual tengo que decirles, si no se lo digo yo, ¿quién más se lo va a decir? Seguramente estaba diciendo Jesús o pensando en ese momento. Versículo 25 y 26. Otro hay. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Y aquí hay un énfasis tremendo y es en esa parte, ese aspecto externo de la religión. Que esto podría aplicarse mucho a los diferentes sectores de las diferentes denominaciones y grupos religiosos. Una apariencia aparentemente, valga la redundancia, atractiva. Una apariencia de piedad. A través de sus lenguajes, a través de sus gestos, a través de sus atuendos. Aunque eso externo se vea tan bonito, pero su corazón está en problemas, porque en su corazón hay pecado. Incluso, noten, personas que hablan muy bonito, pero así como hablan tan bonito, así como dicen amén, así como levantan los brazos, así como adoran al Señor, un día están levantando los brazos adorando a Dios, pero el otro día están levantando el trago para embriagar sus cuerpos, para golpear a su esposa, para golpear a sus hijos. Así como por un lado están diciendo amén, gloria a Dios, y se saben las canciones y lo demás, pero el otro día con esos mismos labios están profiriendo palabras vulgares o mentiras. A eso se está refiriendo el Señor. Para que nosotros podamos entender que todas esas ceremonias externas no pueden limpiar la corrupción interna. A eso les estaba hablando. Y claro, por eso se convirtió Jesús en un acérrimo enemigo de ellos. Porque ya la gente, el pueblo ya no los miraba como con ese respeto, porque ya estaban siendo confrontados y habían perdido su autoridad espiritual. Ahora la gente comenzó a mirar a Jesús y decir, esto es lo que nosotros queremos. Esta es la verdad que nosotros queremos seguir. Entonces cada día Jesús tenía más adeptos. Cada día Jesús, las multitudes lo seguían. Y entonces la gente, ya los religiosos, ya no le prestaban mucha atención. Y claro, eso causó enojo entre ellos. Por eso confabularon todo lo que se dio en un día como una semana como esta, hace más de 2000 años. Porque Jesús los estaba confrontando con una realidad. Y yo quiero que por favor entendamos, para terminar esta parte, que el lugar para comenzar la purificación es internamente, es el corazón. Obviamente, esa limpieza que hay en nuestro corazón se va a mostrar también en la parte externa. Pero el proceso comienza en el corazón. Versículo 27, versículo 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes. Noten, el Señor sigue como subiendo el tono. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y toda inmundicia. Verso 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Noten que aquí el Señor utilizó algo que era extremadamente fuerte. Una figura que es estremecedora. Y que la gente, cuando escuchó eso, pudo entender. Primero les habla de los vasos y los platos. Y bueno, la gente puede entender esa ilustración. Pero ahora se va mucho más fuerte. Y la ilustración entonces ahora habla de las tumbas. Hablando de eso que se muestra como una apariencia. Y entonces se ve la persona en la tumba, se ve la persona y tan decoradito y lo demás, pero cómo está por dentro. Y esto es lo que el Señor habla también a su iglesia hoy en día. Habla a aquellos, comillas, cristianos que tienen esa apariencia exterior, atractiva quizás, aparentemente como bien se ven las personas,
pero realmente en su interior están muertos espiritualmente. Habla aquellas personas que se han dedicado solamente a limpiar sus conciencias por asistir a alguna reunión o por recibir un mensaje y lo demás, y entonces sí, yo escucho tantos mensajes, sí, yo escucho esto, sí, yo tal cosa, y se saben todas las predicaciones y los predicadores, y tienen todos los libros y tienen sus bibliotecas llenas de una cantidad de libros y lo demás, y conocen a todos los predicadores y hablan de todas las personas y conocen versículos bíblicos, pero por dentro, espiritualmente, están muertos. Fachadas, aparentemente. Y dicen, no, yo llevo tantos años en el cristianismo, yo me bauticé hace tanto tiempo, pero si las vidas no son cambiadas, si siguen comportándose de la misma manera, si siguen teniendo esa actitud de apariencia, de pseudopiedad, de pseudosantidad, pero realmente en sus corazones hay pecado y hay inmundicia. A eso se está refiriendo. Debemos entender, mis amados, que aquellas personas que hacen parte de las membresías en las diferentes denominaciones, pero que realmente no han nacido de nuevo, que realmente no están viviendo como Dios manda, son membresías nulas. Recuerde que las multitudes no dicen nada. Muchas personas se dejan llevar por las multitudes, es que hay mucha gente. ¿Y qué importa que haya mucha gente? ¿Y de qué sirve que haya mucha gente si verdaderamente sus corazones, los corazones de esas personas, aunque sean muchos, no han sido transformados? A mí me llama, y una de las cosas que más me preocupa y me llama la atención es que dice que muchos me dirán en aquel día. Muchos, no está hablando de un grupo pequeño, no está hablando de uno que otro, no, está hablando de muchos. Personas que durante mucho tiempo creen que están bien delante de Dios, pero que sus corazones están muertos espiritualmente. Y Jesús ha venido a esta tierra. Jesús vino para salvar lo que estaba perdido. Jesús vino por los que estaban enfermos, y no solamente enfermos físicos, sino esos enfermos espirituales. Y tanto nosotros necesitamos a Dios, porque sin lugar a dudas, ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no, yo puedo vivir sin Dios. No, nosotros necesitamos a Dios. Pero también quiero decirles, el Señor nos necesita también a nosotros, a cristianos auténticos, genuinos, que podamos marcar una diferencia en este momento, mis amados. Un momento donde carece tanto de una vida cristiana genuina, verdadera. No que nos llenemos de religiosidad y una cantidad de cosas, de dogmas, de rituales, no. Sino vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas que han sido tocadas por la palabra de Dios y dicen, yo no puedo seguir igual, yo necesito cambiar. Señor, perdóname porque durante tantos años he fingido ser un verdadero cristiano, pero realmente no lo soy. Necesitamos tener esa verdadera experiencia con Dios. Un verdadero cambio, un cambio genuino. Que la gente diga, vale la pena ser un cristiano. Que nuestra esposa diga, verdaderamente mi esposo ha cambiado. Que nuestros hijos puedan hablar bien de nosotros diciendo, ha cambiado su lenguaje, su forma de ser es diferente. Ya no es ese hombre amargado, ya no es ese hombre gritón, ya no es esa persona vulgar que era antes, ya no es ese borracho, ya no es ese adúltero. Sino que verdaderamente Dios lo ha cambiado, Dios lo ha tocado y lo ha transformado en verdadero hijo de Él. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, mis amados. Basta ya de religiosidad, basta ya de una cantidad de cosas, de apariencias. Aquí Jesús los está confrontando, pero también nos está confrontando a nosotros. Versículo 29 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Es decir, se las pasan limpiando sus imágenes y sus ídolos y no es que el santo de no sé qué, no es que la santa de no sé qué, la virgen de no sé qué, mirando una cantidad de cosas, aparentando una cantidad de cosas. En una época como esta, sacándolos a pasear a sus imágenes y lo demás. Y entonces la gente los ve y con sus atuendos diferentes y eso mejor dicho. Pero realmente sus vidas ¿cómo están? Mire lo que sigue diciendo verso 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Es decir, han sido tan hipócritas. Han demostrado tantas cosas que no son. Han engañado a tanta gente. Han mostrado tanta apariencia y tanta gente que ha sido arrastrada por tantas mentiras. Pero el versículo 33 es mucho más fuerte y sube el tono el Señor Jesucristo.
Y note cómo lo llama, dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta es una palabra muy fuerte, mis amados. Yo creo que de los pasajes de la Biblia, honestamente, de los pasajes de la Biblia más fuertes, este capítulo 23 que estamos estudiando hoy. Fuertísimo, fuerte. Yo no había visto ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, y menos en el Nuevo Testamento, alguien que confrontara tan fuerte como lo está haciendo el propio Señor Jesucristo. Serpiente, generación de víboras. ¿Te puedes imaginar este lenguaje? Hoy en día la gente se delica porque si no los saludaron, ya no voy a la iglesia. Es que están hablando muy duro. Y aquí Jesús lo estaba confrontando. Y escúcheme, Jesús no tenía ningún reparo, ni estaba como tratando de utilizar palabras para que la gente no se molestara. No, los estaba confrontando con la verdad. Eso necesitamos en este tiempo, ser confrontados con la verdad. Les estaba hablando bastante fuerte y los está llamando descendientes de la serpiente. Noten, generación de víboras. Y aquí hay algo para que tengamos en cuenta, porque hay mucha gente que con este tema de la fraternidad universal y que Dios es amor y que Él no va a condenar a nadie. Todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No toda la humanidad son hijos de Dios. La gente tiene como esa, digamos, como ese mensaje ahí como dado como para simpatizar. Y es un mensaje diabólico. Porque es una convención que el diablo quiere como que la gente se convenza de eso. Tranquilos, eso Dios es tan bueno que al final Dios no va a condenar a nadie. Y efectivamente Dios no va a condenar a nadie, porque el que se condena es cada uno por sus propios pecados. Y ese temita de que todos somos hijos de Dios no es cierto. Aquí noten que aquí les está hablando duro a ellos y les está diciendo, dice que ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No. Y la Biblia es clara en este mensaje. Y Juan en el capítulo 1, verso 12, lo dice de una manera clara y tajante, por si de pronto hay alguna duda. Dice, pero a todos los que lo recibieron, refiriéndose al Señor Jesucristo, a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Eso no es para todo el mundo. Es para aquel que decide recibir al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida. Aquel que decide arrepentirse de su pecado y de su maldad y decir, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. A partir de este momento, Señor, yo quiero vivir para ti. Y en ese momento, el Señor Jesucristo, a través de su sangre, le limpia de todo pecado y pasa a ser de la familia de Dios. Y pasa a ser hijo de Dios. Entonces ahí sí se cumple el pasaje. Pero mientras la persona no acepte a Jesús como Señor y Salvador, mientras no se arrepienta de sus pecados, no puede decir que es un hijo de Dios. Aunque Él lo diga. Él lo puede decir muchas cosas, pero la realidad es lo que está en la palabra de Dios. Algunos dicen, no, yo no creo lo que está escrito. Y quiero decirles, el hecho de que alguna persona no crea lo que está escrito no invalida la verdad de lo que está en la palabra de Dios. Y puedes tener muchísimo conocimiento y lo demás, pero todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Y aquel día será el día de las sorpresas. Y muchas personas durante esta tierra van a poder caminar pensando que están bien delante de Dios, pero aquel día será el día de las sorpresas. Evítate esa sorpresa. Vamos en lo seguro. La seguridad nos la da Cristo Jesús, la seguridad de la salvación. Cuando nosotros verdaderamente reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, aceptamos la obra expiatoria de Jesús, esa sangre que derramó para limpiar nuestros pecados, ahí en ese momento nosotros somos librados del infierno, de la condenación, y vamos a tener la vida eterna. Tú y yo lo podemos hacer si aún no lo hemos hecho. Tú y yo tenemos el tiempo. No esperes hasta el final. Sal de esa tradición que enseñó que no, tú puedes morir en pecado y que a través de rezos, de responsos y una cantidad de cosas, esa alma sale del purgatorio al cielo. Eso es una mentira. El purgatorio no existe. En la Biblia no lo muestra. Eso es un dogma. Eso fue algo que estableció el ser humano, pero no está establecido en la palabra de Dios. Por lo tanto, revisa eso. No te confíes de esas cosas. Ah, no, yo sé que ya mis familiares van a rezar y me van a sacar del infierno y me llevan al cielo. No. Es que los rezos y los responsos no sacan a nadie del infierno. Eso fue una estrategia para generar ingresos allá en la religión tradicional. Ten mucho cuidado. No nos olvidemos, mis amados, que Jesucristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Y solamente aquellos que aceptan ese mensaje y se arrepienten, nosotros podemos recibir la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Pero aquellos que lo rechacen, aquellos que digan, no, a mí eso no me interesa, aquellos que quieran seguir en su tradición, en su religión, ustedes tienen la libertad de eso porque tenemos el libre albedrío.
Pero quiero también advertirles, aquellos que rechazan a Jesús, un día Jesús se convertirá en su juez. Ahí ya no vas a tener tiempo de nada, mis amados. Por lo tanto, revisémonos. Versículos 34 y 35. Por lo tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras propias sinagogas, dice la Escritura, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que vengan sobre vosotros toda sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar, entre el templo y el altar. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Está diciendo, yo les he mandado muchos profetas, les he mandado muchas personas, y ustedes simplemente los han censurado, los han criticado, muchos los han matado, y pone alusión desde Abel hasta Zacarías, que recién lo habían matado en ese tiempo. Ustedes han hecho caso omiso a todo esto. Pero quiero decirles, ustedes pueden rechazar, ustedes pueden negar el mensaje, ustedes pueden contradecir lo que está en la palabra de Dios. Ustedes pueden tal vez aferrarse más a sus filosofías, pero al final, si no están con Cristo Jesús, no van a ser salvos. Y los está confrontando, y versículo 36 le dice, de cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto que yo les he dicho va a venir. Y le está anunciando, está prediciendo lo que va a suceder con Jerusalén. En el año 70 de esta época, todo lo que sucedió, Jesús se lo estaba advirtiendo. Luego de todo esto que el Señor ha hecho, Él va hasta Jerusalén. Lo mira a Jerusalén. Versículo 37 y versículo 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Noten que Jesús aquí se muestra de una forma su corazón dolido y les está diciendo algo. Yo vine la primera vez y ustedes me rechazaron y yo acepté eso. Ahora yo los estoy rechazando a ustedes. Pero un día vendré, y ahí ya está hablando de esa entrada triunfal. Un día vendré y voy a gobernar acá. Y Jesús lloró. Lloró de dolor, de ver tantas personas que van a ser condenadas por su terquedad, por su obstinación, por quererse dejar llevar más por sus tradiciones, por su religión, por sus dogmas, sus costumbres. Por personas que aparentemente creen estar bien delante de Dios, pero que no están. Seguramente que Jesús también en este tiempo, la Biblia dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy el Señor nos trae para que revisemos nuestra vida. Yo no sé cuánto tiempo tú lleves en la vida cristiana, si es que estás en la vida cristiana o estás en alguna religión en particular. Yo no sé cuánto tiempo hace que tú escuchas de Dios. Y tú aparentemente dices, yo estoy bien porque vas a una misa o porque vas a una reunión y aquietas tu conciencia y crees que estás bien, porque te confesaste delante de alguna persona o porque tú te arrepentiste delante de Dios y dices, sí, yo estoy bien, aparentemente, o porque alguno se bautizó y digo, no, como yo me bauticé, como dice la religión tradicional, desde que usted se haya bautizado desde niño ya usted es salvo. No es cierto, no te dejes engañar. Una persona es salva solamente cuando confiesa su pecado, cuando se aparta de su pecado y pone la confianza en Cristo Jesús. Mientras la persona no se arrepienta de corazón, no se aparte de su pecado y ponga la mirada en Cristo Jesús, su confianza en Cristo Jesús, no obtiene la salvación. Solamente hay un camino para la salvación y ese camino se llama Cristo Jesús. No son las tradiciones. Algunos dicen, no, es que yo seguí todos los sacramentos y entonces yo soy salvo. No, eso no te va a salvar. Es que yo pertenezco a tal denominación y eso me va a salvar. Eso no te va a salvar. Ni el bautismo. No, es que yo soy buena persona y yo le ayudo a los demás, yo le doy mercado, yo contribuyo con esto y eso. Qué bien que hagas eso, pero eso tampoco te va a salvar. Porque la salvación no viene por obras para que ninguno se jacte o se gloríe. La salvación viene solamente por gracia. Jesús lloró frente a Jerusalén. Seguramente él mirando que tanta gente que estaba ahí se iba a condenar porque no tomaron la decisión por él. Porque lo tuvieron tan cerca, pero lo rechazaron.
Y dice el versículo 39 para terminar: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no va a haber oportunidad, le está diciendo. Ustedes me tuvieron acá cerca. Nosotros lo tenemos cerca, mis amados. Nosotros lo tenemos por fe, porque sabemos que Él murió, pero que Él resucitó y está vivo. Y Él está con nosotros hoy. Si tú abres tu corazón y dices: Señor, perdóname. Perdóname porque sí, he hecho muchas cosas. Perdóname porque tenía de pronto la confianza de que estaba bien contigo. Pero me doy cuenta que hay muchas cosas en mí que necesitan cambiar. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor por un momento y le decimos: Señor, gracias por tu palabra? Gracias, Señor, porque si bien es cierto, es una palabra fuerte que nos confronta, pero es una realidad, Dios. Gracias por hablarnos de esta manera, Padre amado. Gracias porque ahora que tenemos el tiempo para arrepentirnos, para cambiar, lo podemos hacer. Mañana quizás sea tarde. Hoy es el día, hoy es el momento, hoy es el día de tu salvación. Que así como el Señor confrontó a esos fariseos hipócritas, seguramente que Dios también lo ha hecho con cada uno de nosotros, y quiero incluirme también. Hay cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Este es el momento, no aplacemos. Son de las cosas que uno no puede aplazar. Son de las cosas que uno no puede delegar en terceros. Es una decisión propia, es una decisión particular. El Señor conoce los corazones. El Señor sabe cómo estamos viviendo, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestra mente. Dios es tan sabio que aún antes de que nosotros profiramos una palabra, Dios sabe lo que vamos a decir. Él sabe, Él no puede ser burlado, dice la palabra. Él no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Mis amados, que nuestra vida verdaderamente sea una vida genuina. Que seamos transparentes. Que seamos cartas leídas. Y que si fallamos, que si nos equivocamos anteriormente, nosotros le pidamos perdón al Señor por todos nuestros errores, nuestros pecados. Pero hoy te decimos: Señor, queremos estar delante de ti limpios. Perdona nuestra maldad, perdona nuestras equivocaciones, perdona todo lo que hicimos anteriormente, Dios. Queremos comenzar una nueva vida delante de ti. Queremos que tú seas el Señor de nuestra vida. Perdónanos por habernos escudado en la religión. Perdónanos por pensar que estamos bien cuando verdaderamente estamos mal delante de ti, Señor. Perdónanos. Y si tú mañana o pasado vuelves a fallar, la Biblia dice que tenemos abogado para con el Señor, a Jesucristo el justo. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados y nuestra maldad, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que nuestro corazón esté limpio. Que esta semana de reflexión, esta semana de meditación, verdaderamente sea la mejor semana que podemos llamar Semana Santa. Una semana donde nos limpiemos y que no solamente por esta semana, sino que a partir de este momento vivamos vidas transparentes, genuinas para Dios. Que nos convirtamos en esos vasos de honra. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, que esté con tu familia. Que aprovechemos esta semana para esto, para que nos limpiemos, para que nos purifiquemos. Esa purificación va de adentro hacia afuera. Limpiemos nuestro corazón delante del Señor. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que tengas la mejor de la semana, una semana de mucho crecimiento espiritual. Con el favor de Dios nos vemos mañana en una escena. Vamos a estudiar el capítulo 26, es un capítulo tremendo también. Así que te espero mañana con el favor de Dios. Muchísimas bendiciones, que Dios te guarde, que Dios te bendiga en este hermoso y maravilloso día. Cuídense muchísimo, por favor.